Tú sabes que el Fausto, la idea de traerte aquí, ante todo, es siempre en este tipo de diálogo, en la dimensión que tú manejas, como un abanderado de lo que tú haces, que prácticamente, aparte de ser un estudioso de los evangelios y las escrituras sagradas, especialmente en el ámbito del cristianismo, hemos tenido conversaciones, ya esto aquí, ya en una estructura para que quede grabado y poder compartirlo con nuestros seguidores, traerte a la dimensión de la reflexión sobre la implicación de lo que es el amor en el ser humano. E incluso me recomendaste leer el libro Los Cuatro Amores, lo cual, una de las cosas que oferta estas escrituras o estos autores, que le dan un enfoque filosófico a las cosas, que es lo que yo he podido hasta el momento, en lo poco, lo mucho que he leído, es que te llevan a la parte del pensamiento, a reflexionar. Porque sí he podido ver, tanto en lo que yo estudié en psicología, en algunos enfoques como la logoterapia o el psicoanálisis. Yo soy mucho más de la logoterapia, que buscar propósitos hacia la vida para vivir mejor. Me ha tocado en la parte de aprender sobre la vida de Jesús en estos últimos 2 años. El hecho de que en este libro que tú me recomiendas, Los Cuatro Amores, reitero, puedo ver respuestas e incluso dentro del entendimiento que yo tenía en muchas cosas, aún tenía muchas dudas por cosas que estoy experimentando en mi vida. Por ejemplo, cosas que yo interpretaba como una traición o quizás algo en mi trabajo, en mi ambiente laboral, con personas que yo tenía altas expectativas de crecimiento, que por un lado no es que se marchan, sino que comienzan a hacer ciertas cosas que lacerarían mis expectativas, porque muchas veces medimos en función a cómo nosotros nos valoramos. Claro. Por ejemplo, hay ciertas cosas que en mi vida anterior, por llamarlo así, eran no negociables. Por ejemplo, eso lo aprendí en mi casa, en mi entorno. Por ejemplo, la parte de lo que tenía que ver con no tomar lo que no es tuyo, la parte de la honorabilidad de la palabra, en la dimensión de los acuerdos, los amigos, los compromisos patrióticos, ese tipo de cosas. Sí arrastré también mis carencias, que son de las cosas que viví en el pasado, que tenían que ver mucho con el compromiso de fidelidad a mis parejas. En la historia vieja, tú y yo hemos conversado muchos tipos de cosas, y es la parte que me ha llevado a mí a evolucionar, en buscar respuesta cuando en esas búsquedas o esa búsqueda interminable no encontraba un patrón real de seguimiento, a mejorar esa dimensión que me llevaba a la parte de causar molestia, dolores, ese tipo de cositas. Entonces, en este nuevo libro veo que, por ejemplo, el amor, como lo conocemos nosotros, llamamos amor o lo utilizamos ese término a la ligera. Yo pude ver ese amor que, por ejemplo, es el amor de un padre, por ejemplo, para sus hijos, que se asemeja mucho al amor del Señor con nosotros, que es que nosotros muchas veces los padres creamos las condiciones para nuestros hijos, que muchas veces partimos y nosotros no disfrutamos de eso que sembramos, que ellos son los que se van a beneficiar de la cosecha. Claro. Y está el amor de la necesidad. También lo estuve viendo ahora mismo, que eso me enseñó, reitero, en esta parte, que en estos días he estado viviendo en mi círculo de trabajo, que me ha dolido mucho, gente con altas expectativas que yo amo todavía, y que ese amor que yo le daba era el amor de proveerles para que tuvieran un crecimiento. Claro, pude entender que ese amor hacia mí era un amor marcado por la necesidad de crecimiento, no la necesidad de la cosecha. Y que en cierto modo han partido, y quizás de la forma que partieron de mi empresa, fueron personas muy queridas, muy amadas por mí, aún las amo y las quiero mucho, 2 muchachas ellas. Resultó entonces que pude entender, y eso me dio un alivio emocional, y la carga que estaba manejando yo de dolor en cierto nivel, porque pude entender. Cuando hablamos de esto del amor, tú me comentaste algo, que la definición en griego, en algunas cosas, quiero que te... Sí, bueno, primeramente gracias por invitarme nuevamente a tu programa, y yo creo que parte de tener una vida sana también es, como hemos dicho en otras ocasiones, estar sano por dentro. Como tú has dicho, en primer lugar, nosotros tomamos el amor a la ligera. Como lingüista, para mí es sumamente importante, entiendo que es sumamente importante que cómo la gente habla. Y al nosotros tener, de hecho, una sola palabra para amor, no sabemos distinguir cómo son las diferentes clases de apreciaciones que tenemos que tener hacia un amigo, hacia el hijo, hacia mi esposa, o al mangú, o a la fresa. La gente dice que ama el helado o ama el mangú. ¿Cómo tú amas algo que no, de alguna u otra forma, no puede tener una receptividad
del verdadero sentimiento del amor. También estoy consciente que muchas veces se le da a lenguas como el griego cargas semánticas que usualmente no necesariamente tienen. Y aunque estoy de acuerdo con Lewis en el asunto de que los diferentes clases de amores representan diferentes clases de apreciaciones, y obviamente quizás no vamos a tener tiempo para poder ver las diferentes apreciaciones como semánticamente deberían de distinguirse y en qué partes se unen semánticamente. Sí es cierto que en lenguas donde se hace diferencia con respecto a los diferentes tipos de apreciaciones o de gustos o de afectos que nosotros tenemos que tener a objetos o a diferentes tipos de personas, a quien es mi compañero, a quien es mi amigo, a quien es mi hermano, a quien es mi hermano dentro de una congregación, a Dios, sí esa valoración tiene una carga dentro de las diferentes palabras que usa, aunque esto no sea así puntual o exclusivo. Tengo que hacer esa acotación. Nosotros vivimos en una sociedad rota. Cuando digo rota, eso incluye una ruptura interna, es decir, un ser, un hombre, una mujer que está desintegrado con todas sus partes, entre su cuerpo, su mente, su espíritu o su alma. Y creo que hemos hablado en otras ocasiones cómo la gente le da cómo la gente le pone mucho carácter a una parte de quién es, o a su cuerpo y descuida el alma o el espíritu, o la mente, o a su espíritu y descuida la mente, el cuerpo, etcétera. Pero también hay una desintegración entre nosotros como individuos y como comunidad. Bueno, como comunidad cercana y comunidad global. Para aprovechar, que quiero que tú te puedas extender, pero hay ciertas cosas que te traigo aquí en primer lugar porque hace mucho crecimiento para mí, personas que no están escuchando no lo van a escuchar en este podcast. Pero por ejemplo, cuando hablamos esa parte de cuerpo, mente y la parte espiritual, ¿verdad? Estamos rotos en muchos sentidos, porque la idea es tener equilibrado el cuidado del cuerpo para desarrollar una mente con mucho más reflexiva y alimentarla, y esa parte poder trascender a la parte espiritual. Esa parte. Vemos cómo en la medida que la balanza se va a un extremo, descuidamos o abandonamos completamente los otros. Como decía un autor en estos días, es una vergüenza y lamentable ver cómo mucha gente se avergüenza de su cuerpo, pero no se avergüenzan de su mente o de la forma como piensan o como nutren su cabeza. Y ni hablemos de la parte de la espiritualidad. Cuando tú dices en la última parte de lo que dijiste, la parte de falta o la carencia de empatía social, colectiva, al resto, e incluso en nuestro círculo cercano, cambiamos las prioridades y pensamos que la prioridad es en función a la vara o la forma de medir el éxito en la vida en ciertos aspectos de la sociedad, y descuidamos el tiempo con nuestros hijos, otras cosas. Pero fíjate cómo en el día de hoy, que es algo que a mí me ha destrozado, no por lo que aconteció, porque sé que el mundo está dominado por la injusticia, la desigualdad, esta falta de amor y empatía. El caso que pasó aquí en República Dominicana, que sigue cada vez escalando más, la parte de Senasa, por ejemplo. O sea, ¿cómo es posible que yo soy una gente extremadamente millonaria, me dan un cargo que es para cubrir la salud de todas las personas que son necesitadas en República Dominicana? Y si puedo hacer un recuento, por ejemplo, un recuento total de la gente que murieron, se enfermaron, se le dañó una prótesis, lo que fuese, no sé porque no he oído los detalles, pero sí me he entrado por arriba, prácticamente se puede considerar un genocidio. Pero la parte que tú analizas... Crimen de lesa humanidad, sí, como han dicho. O sea, porque tienen que ir por los miles, pero fíjate cómo esto no lo tocan, porque parte de lo que vimos en Senasa es un síntoma, no la base del problema. O sea, es un síntoma de un amor excesivo por uno mismo, que es, creo que la principal ruptura dentro de nuestra sociedad es esto. Y es lo que se vende.
detrás del tú puedes, detrás del todo es posible para ti. Y ese exceso de enfoque en el yo, lo que se está alimentando es un amor excesivo por la persona, que rompe con el concepto de amor que tiene el cristianismo. El cristianismo y de hecho la teología judeo-cristiana tiene 3 enfoques para el amor. Y esos 3 enfoques se basan principalmente en 2 cosas. ¿Cuáles son? Cuando a Jesús le preguntan ¿en qué se resumen todos los mandamientos? Los judíos tienen más de 600 mandamientos, que es lo que vemos en el Antiguo Testamento, en la Biblia, dentro de la Biblia cristiana. Todos esos mandamientos se resumen en 2 cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero amar a Dios sobre todas las cosas es con todas tus fuerzas, que es tu cuerpo, tu ser, tus energías corporales. Con toda tu alma, esto es, con todo tu ser interior, y con toda tu mente. Esto es, con tus pensamientos y con tu forma de pensar. Esto no significa necesariamente que todo el tiempo yo voy a estar pensando sobre Dios, sino que mis pensamientos tienen una raíz en lo que Dios quiere, en lo que es la voluntad de Dios. Y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, hay un tercer eje. ¿Cómo tú vas a amar al prójimo como a ti mismo si hay un amor desmedido por ti? Es imposible. ¿Por qué? Porque tú vas a colocar, si tú amas al prójimo como a ti mismo, lo que tú vas a hacer es que tú vas a colocar al prójimo en el papel de Dios. Ya sea una mujer, ya sea una persona que tú admiras, ya sea un amigo, ya sea un hermano, ya sea tu madre, sea tu padre o el mangú, como hay lo que era, que nosotros vemos el día de hoy. Y por eso la primera cosa que Jesús nos pide para seguirle es, y digo la cita completa: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo. Cargue su cruz. Carga tu cruz y sígueme. ¿Qué significa este negarse a sí mismo? Significa que yo me voy a invalidar. Es la voluntad de Dios que yo pierda toda mi capacidad humana, que yo tire por la borda todas las cosas que Él mismo me ha entregado, o todos los recursos que yo tengo con el fin de seguir a Jesús. Si es necesario, sí, pero a lo que Jesús llama no es ese punto principal, sino es que tú te desplaces como el centro del universo. Que no es el problema de nosotros el día de hoy. El problema de nosotros el día de hoy es que andamos en múltiples galaxias donde todo el mundo es el centro. Entonces, tú eres el centro de todas las cosas y lamentablemente todo gira alrededor de ti, que te transforma más en una especie de agujero negro, donde está absorbiendo todo el mundo hacia tu misma oscuridad, porque tú no te amas propiamente. Entonces, ¿qué significa negarse a uno mismo? Significa desplazarme como centro y admitir que mi principal conexión y mi principal fuente de amor no soy yo, no son otros, sino que es Dios. En esa parte, vamos a llevar la bola de este lado de la cancha ahora. Porque escucharte a ti implica que la dimensión con la cual tú ves todo esto es demasiado amplia por los años que tú solamente te has dedicado a estudiar la palabra. No me equivoco, ¿verdad? Es un tema amplio. Pongámoslo no, así. porque, por ejemplo, si yo te hablo a ti de nutrición, de lo que yo hago y las hormonas, yo te hago una disertación que te va a deslumbrar, pero tú vas a entender poco. Tengo que aterrizártelo, ¿verdad? Uh-huh. No estoy diciendo que no se entienda, pero lo que pasa es que yo quiero decirte cómo lo he vivido yo. Dale. Yo siempre he tenido en mi vida, y eso acontece de forma expresa o no, referentes en la vida. Hay una frase que dice que somos el resultado de las 5 personas más influyentes con las cuales pasamos más tiempo. Somos el resultado de eso con los años. No sé quién lo dijo, pero está por ahí. Y recuerdo que me lo compartió mi maestro Charles Poliquin. Mi papá por un lado, fulano, inclusive en mi libro que se llama Inquebrantable, que te menciono, por cierto.
yo listo a estas personas que fueron gente importante, que en un momento en mi vida, siendo joven, yo lo vi, me deslumbró y yo quería algo de eso. Mi maestro Henry Moret, cuando estaba yo a principio de bachillerato, era el profesor de inglés, un marino, ex ranger, un tipo que había tenido misiones en vaina, era un tipo que vino aquí por error, porque su esposa la contrataron para dar clase en el Carol Mall como profesor de matemáticas, la trajeron para acá, él estaba pensionado, era veterano de Vietnam y la guerra de Corea, era un tipo Green Beret, un gringo, un tipo coño que supuso a los hierros, y yo veía ese tipo, tipo tan masculino, imponente, que en el medio de la clase te tomaba un galón de leche. ¡Wow! ¿Tú entiendes? Yo quiero hacer eso. Luego con mi maestro Poli, quien era un tipo como con tanto músculo, por ejemplo. O sea, ese tipo viejo era un genio, un tipo era un genio. Quizás lo mismo que tú le dedicas a las escrituras, que eso es algo que es diario. Ese tipo se levantaba, si no dormía, se levantaba en una pantalla grandísima, solamente estudiar papers de entrenamiento, de anabólico, de hormonas. Tipo era un genio, inclusive superaba mucho a muchos médicos que eran profesores universitarios. Yo dije, yo quiero de eso. Y él me encaminó a la medicina funcional. Y eso todo ha sido una historia. Resulta que en mi parte, yo siempre decía a mi abuela, yo de niño, porque yo de niño regalaba mi vuelta a los más pobres, y mi abuela siempre fueron muy creyentes por ambos lados. Especialmente mi abuela, tengo otra historia, te he hecho a ti con unas cosas de mis abuelos. Ella decía, tú tienes de las dos cosas fundamentales para ser salvo. Tú tienes una, que amas a tu prójimo como a ti mismo, que te das, no esperas nada, y todo lo regalas, lo entregas, por ver al otro bien a través de ti. Claro. Pero te falta aceptar al Señor como tu Salvador. Para mí eso pasaba de largo, ¿tú entiendes? Incluso muchas veces yo me rehusaba ir a la iglesia porque yo iba a la iglesia católica y yo veía todo un ritual que no entendía lo que estaba pasando ahí y no me llamaba la atención. Paramos ahí. Luego en un podcast que fue el primero que yo traje a ti, fue mi punto de anclaje, mi punto de inflexión, que te traje a hablar con nosotros, con mi público, sobre la diferencia entre ser discípulo y seguidor. Y hablabas como el maestro, este maestro, que en ese momento era una persona conocida porque lo escuchaba, se convirtió en un referente de crecimiento espiritual, que es Jesús. Yo comencé a estudiar a Jesús porque tú me pones a leer el Sermón del Monte. Yo me acerqué a ti. Fausto, quiero aprender. ¿Por dónde comienzo? Y tú me enviaste por WhatsApp el Sermón del Monte. Mateo 5, 6, 7. Eso me dio in the mother, como dice, porque yo pude ver que esa dimensión, escucha esto, de amor al prójimo, tú puedes ser un pleaser, una gente que te gusta darte, lo cual no es malo, pero tiene que tener límites, que es parte de mi historia. Pero comenzar a conocerlo a él, reitero, a través de lo que comencé a leer en los evangelios, a mí me dio muy duro porque entendí que el referente de la mayor manifestación de el grado superior de espiritualidad es el Maestro Jesús de Nazaret. Así es. Vamos por partes. Yo comienzo ahí y yo me enamoro del tipo. Estoy ahí todavía y eso va creciendo. Qué bueno. Pero resulta que cuando yo comencé a entender la parte de ama a tu prójimo y acéptalo a él, yo entendí, tú me vas a corregir, que si yo no lo tengo a él, lo que yo puedo sentir de amor no es el amor real, que es el amor que él nos da, que manifestó, y la gente lo escucha y lo habla con mucha ligereza. O sea, como este tipo que incluso en documentos que yo he visto, pero he visto estudios, documentos históricos de no cristianos hablan de él. O sea, quiere decir que el tipo, él estuvo aquí, él vivió aquí, o sea que eso es irrefutable. Así como fue el punto de inflexión en tu vida, el punto de inflexión de la historia. Pero vamos por partes, porque tú sabes, yo soy un tipo medio rock izquierda. O sea, yo no me conformo con lo que todo el mundo consume. Yo quiero un poco más allá. Yo, por ejemplo, leí un libro que se escribió que dice, inclusive reitero, yo no fui, pero he leído varias fuentes donde habla de los años perdidos de Jesús. Que estuvo transitando en la India, en qué sé yo cuánto, y que estuvo en el convento, el monasterio de Imis, a la base del Himalaya. E incluso quien descubre esto, que hace la primera publicación, y luego van varias personas a tratar de validar si es cierto, se encuentran los documentos, hablan y escriben al mismo tipo que está en los evangelios. En el sentido de que hablan de él, como le llamaban el santo Isa. Estoy comentando lo que yo leí.
El santo Isaac era un tipo que inclusive lo describe como es y lo que hacía milagros. Y que incluso como él emplazaba lo que estaba establecido en la religión brahmánica, que es de muchas castas, lo mandaban a matar. Y cuando él llegaba, solamente lo rodeaban, se rendían a él. Solamente por lo que él mostraba, o sea, esa, por llamarlo así, la imagen, lo que emanaba de su espiritualidad, de lo que representa, que es lo que vemos en el Evangelio. Con todo lo que yo he visto, aquí tengo un resumen aéreo. Y entonces luego de esto yo veo La Pasión de Cristo, que es una película de Mel Gibson, que dicen los que saben, que es lo que más se asemeja en algo a lo que vivió él. Al sufrimiento de Jesús. Al sufrimiento que él tuvo. Entonces, yo digo, como un tipo que tuvo la oportunidad de salir huyendo, tener las herramientas de poder para cambiar lo que él sabía que iba a acontecer, y él hizo todo lo que hizo. O sea, si yo estoy buscando ser el tipo más fuerte en el gimnasio y yo estoy buscando ser el tipo con más salud física y me pego de la gente más dura que hay, la única dimensión que yo entiendo que es la única vía, no hay otra, para tú poder trascender una vida correcta en la cual sea justa y plena vivirla, ese tipo. Claro. Entonces viene la parte mía que yo digo, ahora yo entiendo lo que significa. Acéptalo a él como tu Salvador. O sea, ese tipo es... O sea, yo tengo la certeza que el Salvador quiere decir, ese es mi guía. Ya yo no quiero ser seguidor para que me resuelva mi problema, es que yo quiero ser discípulo para acercarme a él. Ya con eso que yo tengo ahí, al yo aceptarlo, y como aprendí en estos días, que inclusive Gilby, la esposa de Héctor, yo escucho una prédica de ella sobre la diferencia en vivir bajo la ley o vivir bajo los frutos del Espíritu, es que cuando tú tienes eso, cuando te toca, tú ves su rostro, o sea, en el sentido que tú lo sientes, lo que se te manifiesta a ti, eso es el verdadero amor. Claro. Entonces ya tú estás preparado para amar al otro, pero quiere decir que es como Él lo hizo con nosotros, que no juzgaba, que no hacía ciertas cosas, o sea, que Él te hablaba de forma reflexiva, donde tú, en esa parte que tú dices, donde tú te rindes a ti, que ya no todo va en torno a ti, es que tú dejas de tener esa necesidad de impresionar al resto. Claro. Y ahí está el genio de C.S. Lewis, con todo lo que pudiésemos hablar. Yo no me quiero concentrar en las cuestiones del griego y lo que significa cada palabra o lo que sea. Porque dale para allá, papá, Vaya. Pero una de las cosas que me surgió mientras tú estabas hablando era, mira, esta gente yo la admiro, esta persona me sirvió como mentor, esta persona me sirvió como guía. ¿Qué hacemos? Esos sentimientos son erróneos, son malos, están equivocados, están yendo en otro orden. Y creo que ahí es donde entra el genio de C.S. Lewis cuando habla de los 4 amores. Él dice, son diferentes clases de expresiones, de apreciación y de amor. Y él entra en lo que él llama el ágape, que es el amor no necesidad, el amor de Dios. Que como tú te expresabas y pensabas cuando tú lo estabas diciendo, cuando tú te dabas al prójimo, sin interés de que el prójimo te devolviera. Es por verlo bien, viejo. Yo quiero verlo bien. Y como lo hace muchísima gente que ni siquiera conoce a Dios, es parte de la imagen de Dios que está impregnada en nosotros. Parte de esa imagen, en algunos, se va a... Yo me desprendo de lo que sea, con el fin de que el otro esté bien, aunque el otro no me retorne absolutamente nada, que es lo que Lewis llama el amor no necesidad, que es lo que que es lo que Dios nos enseña en Jesús. Jesús es la máxima expresión del amor de Dios. Lo que dice Filipenses capítulo 2 fue que se humilló lo más, para ponerlo en palabras que quizás pueda entender toda nuestra audiencia, lo máximo que una persona o que Dios pudo haberse humillado, eso le llaman en teología cristiana kenosis, y se desprendió, puso a un lado su naturaleza divina y se hizo hombre y caminó entre nosotros. Y Pablo, quien escribe la carta a los filipenses, un grupo de cristianos que se congregaban en diferentes casas en Filipos, dice, hayan ustedes entonces la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Esto es negación.
es desprenderme de mis capacidades, es ponerla a un lado con el fin de servir a otros. ¿Desde dónde parte eso? De entender el amor de Jesús que se da en todo. ¿Para qué? Para que yo pueda entender el amor de Dios. Y por eso en la misma carta a los Filipenses, en el capítulo 3, dice: mi oración es que ustedes entiendan cuán ancho, cuán alto, cuán profundo y cuán grande es el amor de Dios por ustedes. Y para llevarlo a la experiencia, el punto de inflexión en mi vida como discípulo de Cristo, porque uno carga por la vida, uno carga diferentes heridas, de las cuales uno no se da cuenta, Juan Carlos. Rechazo, y la gente maneja eso de diferentes formas. Tú no tienes madre. También yo hablaba con Mariel de ti por un tema que vino de nosotros y te mencioné en ese sentido, que todos arrastramos algo. Pero continúa, por favor. Sí, rechazos, cuestiones que quizás te impregnan por la forma en que nos crían. A veces por la gente que nos rodea, que la forma a veces de corregirnos no es ni siquiera castigarnos como nosotros merecemos, porque obviamente corrección incluye de alguna u otra forma castigo, sino hacernos saber lo malo que somos. Y depende de la influencia que las personas tengan en ti, sean familias, sean amigos, sean gente que uno respeta. Esas cosas van punchando en tu corazón y van internándose al punto de que tú no te das cuenta que tú arrastras y vives con eso. Y el punto de inflexión en mi vida fue darme cuenta de que Dios no solo me ama, sino que Dios no me mira con esas cargas. Y al no mirarme con esas cargas, tiene paciencia hasta que yo llegue al punto de decir: yo no tengo que vivir con esto. Y no importa lo que la gente piense de mí, no importa la reputación que yo tenga, no importa lo que yo haya arrastrado, yo puedo entregarlas a Jesús. Y Él entonces hace una nueva vida en mí. Esa es la gran parte de negarse a uno mismo. Esas ataduras que uno tiene con el pasado, que no nos permite vivir con el presente. Esa obsesión que uno tiene con el futuro, que no nos permite vivir con el presente. Esas heridas que nos hicieron otros, que no permiten que la gente que verdaderamente nos ama se acerquen, son rotas cuando nosotros descubrimos la forma en la que Dios nos ama. Y hasta ese punto, tu amor por el prójimo es instintivo. O no, porque puede ser que tú no ames al prójimo a causa de tus heridas. Y entonces empieza a hacer sentido cómo tú debes amar al prójimo, a pesar de sus heridas, a pesar de sus cargas. Te voy a dar un ejemplo. Y a pesar de sus dolores. Fíjate, tú hablando y yo me voy... No sé si hace sentido. Pero te voy a explicar. Yo lo voy a traer, fíjate, como hicimos la parte anterior, lo voy a traer a mi lado, que es eso mismo que tú estás diciendo. En ese punto de inflexión fue la crisis que yo viví hace casi un año y pico, ¿verdad? Que se ventilaron redes sociales, ese tipo de cosas. Pero eso tenía que haber acontecido para yo darme cuenta de ciertas cosas, especialmente que todo lo que aconteció fue la cosecha de lo que yo hice. O sea, yo sembré la semilla, yo creé las condiciones para cosechar todo lo que aconteció. Pero también pude llevarme al punto que esa manifestación anterior de amor al prójimo de forma descontrolada o desmedida, me colocaba en una posición donde yo no estaba nunca en el panorama, sino la opinión de los demás. Reputación. O sea, la reputación. Entonces, fíjate cómo eso me esclavizaba al mundo. Porque como leí yo en este libro que se llama, concho, no recuerdo ahora mismo, yo creo que te lo mostré pequeñito. Fui un poco en estos días de unos cristianos y me lo regalaron. Ese libro era la reflexión sobre Pablo con los corintios, cuando le decía que no le importaba lo que ellos pensaban, ni tampoco lo que pensaba él, porque se daba mal lo que pensaba, podía hacer el Señor en función a él. Vamos por partes, no quiero como para aterrizarlo. Y yo me vine a dar cuenta que muchas veces yo entraba en un ciclo de conflictos que se iban incrementando, porque yo no pensaba en las consecuencias de mis acciones, sino cómo yo podía complacer al otro en función de decir lo que quería escuchar. Y usualmente en redes sociales, cuando había algún tipo de comentario, yo me cargaba de una emoción, porque para mí era muy importante la opinión del otro y yo quería que cambiara su discernimiento sobre mí.
pero eso es una forma de esclavitud. Claro. Y entonces, es algo que tú no puedes lograr. Pero es imposible que tú logres que todo el mundo cambie tu opinión sobre ti, positiva o negativa. Entonces, ¿qué pasa? En ese estudio de la vida de Jesús, que reitero, que el gran problema que pasa en la actualidad es que la gente que no conoce esto aún duda de lo que es Él y que Él estuvo aquí. Porque sigue pensando, permítame hacer un paréntesis así, la gente sigue pensando sobre Jesús y el cristianismo en función de ley, penalidad y cumplimiento. Cuando tú le hablas a la gente de cristianismo, dice, ¿qué tengo que hacer? Es una esclavitud. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Y qué tengo que dejar? Y te digo si estoy dispuesto a seguir a Jesús. Y es otra esclavitud. Es una esclavitud a un conjunto de reglas. Te transforma en un seguidor, en alguien que dice, dime qué es lo que es, y yo lo hago. Pero esas cosas no son reflexionadas. No hay transformación. Entonces, ¿qué acontece? Que a mí me sirvió mucho la clase de filosofía que yo hice, que te comenté por un año, porque me enseñó a hacer las preguntas correctas. Todos tenemos preguntas. Claro. Pero las preguntas no son las correctas ni están estructuradas. Como te comenté, si tú quieres ser feliz y tú metes ser feliz, no piensa en la meta, piensa qué te está frenando para llegar a esa felicidad. Claro. Si es falta de perdón, hasta que tú no perdones, no vas a ser feliz. Entonces yo me puse a calcular, ven acá, si yo el primer poco que yo hablé que traje a Fausto a Vida Sana, hablábamos de seguidores y discípulos. Quiere decir, yo pensando, escucha esto, si lo llevo hace 2000 y pico de años atrás, cuando estaba Jesús entre los seres humanos en la tierra, que estaba acá, no era que había redes sociales, no era que había una gente que tomaba un video y lo modificaba, no. El tipo, reitero, registrado. Lo que él hizo está registrado incluso en libros históricos de no cristianos. Uh-huh. O sea, que eso no es que yo creo, es que eso pasó así. Si ese tipo hizo lo que hizo y la gente viendo lo que él hizo, incluso hablaba mal de él, incluso lo llevaron su misma gente a crucificarlo, ¿qué me creo yo para esperar o importarme el juicio de los demás? Uh-huh. Oye, esa parte reflexiva. Pero lo más importante de esto, que es algo que yo quisiera dar la oportunidad a todo el mundo, es sentir lo que significó yo descubrir todo este tipo de cosas, es que la serenidad y la tranquilidad que tú comienzas a vivir, o sea, es una cosa que no se puede describir con palabras. Porque, por ejemplo, a mí me siguen importando los demás, su bienestar, pero me da lo mismo lo que puedan pensar de mí, porque eso es un trabajo de cada quien. Y es la gran diferencia entre un discípulo y un seguidor. Hay alguien por ahí que definió carácter como lo que tú haces cuando nadie te está viendo. Ajá. Y reputación, lo que tú haces para que la gente te vea y lo que la gente piensa de ti. El discípulo verdadero de Jesús. Por ahí habrá gente que se llamará discípulo y no lo es. Mucho que desear. El discípulo verdadero de Jesús le importa un pepino su reputación, está preocupado por su carácter. Porque el carácter es lo que ve Dios en ti. Otra persona pensarán y harán su idea sobre ti mismo, pero tú estás extrayendo todo desde el amor de Dios. Y el amor de Dios te permite también admitir tus errores. Y salir a la luz pública y decir, me voy a poner a mí mismo, por ejemplo, Fausto es un desgraciado porque hizo esto y esto y esto, y a mí me parece que son dos personas la que nosotros vemos en el podcast de Simón y la que yo veo en la calle. Tener carácter me permite a mí decir, wow, sí, eso no es algo que yo oculto, son cosas que Dios sigue trabajando en mí. ¿Me perdonas? Y que yo pueda desplazar esa opinión y seguir concentrado en el amor de Dios. La persona preocupada por la reputación es lo que un escritor de vida espiritual que se llama Thomas Merton llama el impostor. El impostor es lo que tú proyectas a los demás, pero es la persona que no puede existir porque esa persona Dios no la conoce. Y cada vez que yo hablo de esto siempre pongo el ejemplo precisamente dentro del marco de si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús le anuncia a los discípulos, miren, me van a entregar, me van a torturar y me van a matar, pero al tercer día yo voy a resucitar.
Esto pasa inmediatamente después de que Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos dan sus diferentes opiniones porque los discípulos son la gente. Él tomó desde las diferentes clases sociales y desde las diferentes profesiones que estructuraban la sociedad del Israel de la época para que fueran sus discípulos. Y cada uno da su opinión. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le dice, wow, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino el Señor. Ahora tú te vas a llamar Pedro. Y sobre esa roca, lo que tú acabas de decir, yo voy a edificar mi iglesia. Pedro se subió. Y cuando Jesús dice que lo van a matar, que lo van a torturar, que lo van a entregar, Pedro lo aparta a un lado y le dice, hey, oye, nosotros no vamos a dejar que eso te pase. Tú eres de lo mío, permíteme parafrasear. No, que nunca te ocurra eso que tú estás diciendo. Quien está hablando en ese momento no es Pedro, sino el impostor. El que después de que Jesús lo sube, quiere dar otra imagen. No, yo estoy contigo hasta el final. ¿Y qué dice el Señor? Pedro, apártate de mí. No, Él le dice, apártate de mí, Satanás. Él le habla no al Pedro, sino al impostor. Al impostor. Y la fuerza que hay detrás del impostor, porque tú no tienes parte en las cosas, ni entiendes las cosas de Dios. Entonces, un asunto urgente para aquellos que son amados por Dios es soltar el impostor. Una de las dificultades para soltar el impostor es, wow, ¿cómo me van a amar si yo suelto este personaje, si suelto esta No importa, porque yo he recibido el amor de Dios que dice Filipenses capítulo 3, Efesios capítulo 3, fe de rata para lo que dije anteriormente, que es grande, es ancho, es profundo. Yo no tengo otra necesidad, sino lo que me suple Dios en su amor, no necesidad. Por eso vivimos tan vacíos. Porque a quien la gente conoce usualmente, es al personaje que no representa lo que tú eres en realidad. Desgraciadamente. Por eso yo decía, y reitero, son diálogos que inclusive, ojalá yo pueda poder grabar estos diálogos que se suscitan de forma improvisada, que son los mejores usualmente. Un día llevamos un par de micrófonos, un café. Tranquilo, dale, papo, dale. Podemos instalar como algo normal, ¿verdad que sí? Para seguir este proceso, pescando hombres. Tú sabes la gran esclavitud que es que tú tener que preocuparte todo el tiempo por tener una imagen por encima de lo que tiene que ver con tu estatus más simple y llano en la vida. Tener que yo tuve una conversación en estos días con Ángel y digo, una cosa, me dice a mí, tú eres un esclavo ahora, porque yo ha visto que yo estoy siguiendo los pasos del Señor, que ese es mi nuevo estandarte, el que se va a quedar, Dios mediante. Digo, ¿tú crees que yo soy un esclavo? Yo soy libre ahora porque yo puedo elegir. Tú no eliges, tú estás encadenado a eso que te venden como libertad, pero lo que en realidad tú nunca vas a llegar a conocer la grandeza de lo que es tú entregarte y comenzar a vivir para lo que tú viniste a este plano, a este mundo. Porque tu preocupación es cómo los demás te perciben, no como tú eres en realidad. Y eso hace que mientras más te expones, más aleja tu yo real, claro, que es la parte del impostor. Yo tengo gente que si no sale con una marca en la correa, no sale. No son capaces de irse a un lugar donde usualmente nadie lo va a mirar, si no lo va a valorar por lo que puede ostentar de lo material, que es lo del mundo. Y se acaba el mundo cuando la gente no le presta... Eso automáticamente. Entonces, cuando yo a esas personas anteriormente, yo las juzgaba. Ya yo no juzgo. Yo siento misericordia por ellos. ¿Por qué? Porque yo me coloco también igual que ellos en otra dimensión. Porque a lo mejor en mi caso particular, anteriormente en mi vida, no era la ropa. Y yo tampoco hago ejercicio para hacer en cuero en la calle, por decirlo así. Pero lo mejor era tener usualmente en mi haber muchas mujeres en mi vida. O haber tenido 60 parejas, por decirte algo. No tengo un número exacto. Pero me di cuenta que eso no era lo que representaba en realidad
mi yo real, sino una parte que yo arrastro de mi infancia que me llevaba a sentir que yo era importante por eso y sentirme más que los demás. Cuando yo lo que estoy creando también es una imagen, un impostor en función a los demás. Claro. No es una realidad. Y yo sigo arrastrando ese tipo de cosas, pero no me someten ya. Claro. Y yo cuando las veo venir, digo, sí, tú estás ahí, pero no me vas a dominar a mí. Y esto nos conecta con lo que estábamos diciendo al principio sobre que uno niega de sí mismo. Uno niega al impostor. Uno niega esa imagen que los otros tienen y se revela. Esto es lo que yo soy y es lo que el Señor está trabajando. Y tomo mi cruz, que algunos han interpretado la cruz, y hemos tenido esta conversación, creo que contigo, así informalmente, cuando nos vemos. Algunos interpretan la cruz como un problema. Yo tengo problemas matrimoniales, pero es la cruz que el Señor me puso. O, wow, tengo problemas financieros, pero es parte de la cruz que el Señor me dio. La cruz no son problemas. La cruz es un instrumento de tortura y de pena capital. La cruz se lleva no eternamente, sino caminando detrás de Jesús para tú crucificar al impostor y resucitar con un nuevo yo. Porque Jesús no solamente te invita a morir, Jesús te invita a vivir. Por eso a veces a mí me choca muchísimo esta teología que sobreenfatiza el papel de la cruz, porque es una combinación, es cruz y resurrección. De la misma forma en que Jesús me dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo sigo su ejemplo. Implica tú abandonar el hombre anterior y nacer un hombre libre. Exacto. Romanos capítulo 6, que dice, si hemos muerto con Cristo, como si seguiremos viviendo como el impostor, si me permite decirlo así, en pecado. Ya hemos resucitado con Él. Entonces el Señor nos invita a una nueva vida. El cargar la cruz no puede ser eterno. No debe ser eterno. En algún punto yo tengo que morir. Espero que la gente entienda que esto es en el sentido metafórico de la parte mía que no honra a Dios, que ha estado en el centro, que le importa la reputación y que ha trabajado poco en su carácter. En su carácter. Y ahora tengo que vivir. ¿Cómo? Con una fuente, el amor de Dios. Yo no necesito la apreciación, ni la validación, ni la aceptación de los demás para vivir. La voy a tener porque es parte de las necesidades humanas que el mismo Señor creó y es la conexión que tengo con el otro. Pero si me faltan, hay una fuente, el amor, no necesidad de Dios, que me invita a mí también a ofrecer amor sin obtener nada a cambio. Y ahí es que yo amo al prójimo como a mí mismo. No como yo mismo me amo, sino como Dios me ama. Como Dios me ama a pesar de mí. Yo amo a otros a pesar de mí. En esto alguien me pregunta, ¿tú harías de nuevo aquella cosa? Digo, no. ¿Y cuál es la diferencia? Que te hubiera dicho hace 2 años que no lo volvería a hacer para no hacerte daño. Ahora yo no lo hago o no lo haría para no desvincular ese acercamiento que tengo cada día con el Señor. Es un asunto de un compromiso. La diferencia en la parte del carácter, que tú lo fortaleces en tu estado de soledad, no es que tú estés solo, es lo que acontece dentro de ti. Por eso fue que en filosofía Gabriel Paredes me enseñó a mí, en los enfoques filosóficos para buscar entendimiento, que luego Jesús vino a crear un antes y un después con la vida correcta del hombre perfecto que viene, muere y resucita. Él decía, quien es usualmente una gente de mucho estridente hacia afuera, conflictiva, es una gente que tiene un interior en paz. Pero el guerrero real es aquel que tiene serenidad hacia afuera porque vive una lucha interna entre el bien y el mal y elige el bien. Tú estás peleando internamente. Desde el punto de vista filosófico, es el justo medio, reconocer cuáles son tus defectos o tus carencias y vivir en función de búsqueda de la virtud. Esa virtud. Y que eso no es solamente desde el punto de vista filosófico, es desde el punto de vista bíblico. Nosotros tenemos esa lucha pero lo que estoy explicando es que, por eso te digo a ti, que eso estuvo anterior y viene este tipo a modificar todo esto o a sembrarlo con el ejemplo y que se manifiesta como su obra máxima, su resurrección.
Por eso te estoy explicando que yo comencé con la filosofía y lo que más me ha gustado es que todo lo que yo pude estudiar en otros enfoques, como por ejemplo los estoicos, el budismo, lo encuentro tan bien plasmado en la palabra, de una forma mucho más, digamos que no sigue siendo solamente ambientada en la parte humana, sino una conexión espiritual real y única. Y eso fue lo que yo pude ver. Que una de las cosas que más me ha llevado ahora mismo a tener una vida incluso más centrada. Señores, yo siempre me he considerado un buen padre. Pero ahora creo que me considero mucho mejor más allá, porque entendí que tenemos una cantidad de recursos limitados. Y cuando vivimos con el impostor, por más que queremos, le dedicamos menos tiempo a las cosas que nos hacen crecer en nuestra individualidad por dentro, que nadie puede ver hacia afuera. Entonces, a la medida que yo he ido desmontando a importarme la opinión de los demás, al yo querer crear procesos de agradar al otro para ganar puntos y tener una reputación X, ya se desmontó la necesidad de construir la reputación y enfocarme en la parte más del carácter. Y el carácter lo tengo más en mi casa, en mi hogar, más tiempo con mi madre, Mariel, mis hijos, y con amigos que en realidad le puedo mostrar lo que soy y no tengo que demostrar con una careta algo que no soy. Quiere decir que quien no puede estar conmigo usualmente es porque no conviene. Y yo saco una frase mía, Fausto, que dice: si quieres algo de lo que tengo, no tengo nada. Si quieres algo de lo que soy, lo tengo todo. El tener o el ser. Hoy en día queremos tener. O el ser o el hacer. Y no tenemos nada en el ser. Entonces el ser se construye en esa parte del carácter, siendo correcto. Pero la pregunta mía: ¿quién va a ser tu referente a lo correcto? ¿Quién va a ser ese maestro? Claro, mi referente en entrenamiento es Charles Poliquin. Mi referente en crecimiento intelectual eres tú. Tú eres un referente en crecimiento intelectual. O sea, yo apelo a alcanzar algo de lo que tú has logrado a través del estudio. Porque ese estudio que tú haces de forma, fíjate cómo yo tengo muchas dudas de la palabra. Y como te comenté yo, que yo he ido a 3 cultos distintos, donde una parte que se utiliza para hablar de la prédica, en la misma prédica tengo 3 interpretaciones, porque tiene un elemento muy interpretativo. Pudiera ser, pero como tú dices, es un asunto de crecimiento en el estudio profundo teológico de la palabra para entender el mensaje final. Cuando yo siempre he dicho que al fin y al cabo el centro hegemónico de todo es Jesús. Así es. Porque en el Evangelio ahí no es un asunto interpretativo, es lo que es. ¿Me estás entendiendo? Entonces yo quiero tener ese conocimiento, quiero poder acercarme, pero no al conocimiento del que parafrasea, sino el que puede interpretar de forma reflexiva. Yo he tenido referentes de crecimiento intelectual en otros momentos: Charles Poliquin en la parte de fisiología y entrenamiento, Susan Mack en la parte de medicina funcional, en la parte quizás de la capacidad de discurso con diferentes enfoques en psicología, Jordan Peterson. Pero en esta dimensión que me ha llevado a renovar deseos de vivir con convicción nueva, tú eres un referente. Porque yo, no, es cierto, o sea, lo que es cierto, o sea, y yo sé que eso es algo que te da el Señor. Eso no representa, eso es para la gloria de Él. Tú vives para la gloria de Él. Entonces, yo quiero, como referente, tú me inspiras a tomar un libro de teología, un libro. ¿Por qué? Porque estoy buscando eso. O sea, yo, gracias a Dios, yo sé que estos cambios que estoy teniendo yo para muchas personas son muy extraños, pero en este mismo repetimos, lo que otra persona pueda pensar, en realidad, tú me importas. Muchísimo. Sí, yo quiero lo mejor, incluso, por Dios, vida sana es porque los demás me importan. Fausto, yo nunca he facturado un centavo aquí. Yo nunca he facturado un centavo. Esto me cuesta a mí. Y yo lo que he hecho es ponderar en mi dimensión de lo que yo entendía la vida sana, un cuerpo sano. He traído personas que me hablan de filosofía, me hablan de política, porque quiero que tenga la gente un referente mucho más allá del que mueve los intereses muy particulares o peculiares del mundo. Ahora, en la parte del crecimiento espiritual también es parte de una vida sana, porque no hay salud si no está la tríada al unísono, buscando esa dimensión de vivir bajo convicción y un referente de grandeza. Porque tú crees que es vida tener un super cuerpo, una super salud, y en el centro de tu hogar tener un caos por tus malas acciones. O sea, no lo es. Esto se lo comen los gusanos. Es lo que dice Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? O pierde su vida. Y por eso nuestro espectador tiene que ser Dios.
Vivimos para un espectador de uno. Mucha gente nos está mirando. Lo hacemos espectadores cuando le damos importancia sobre nuestra vida. Especialmente hoy, donde ya no son ni siquiera los 5 minutos, los 15 minutos de fama que se hablaba, que con el tiempo se redujeron a 5 minutos y luego a 1 minuto. Estamos hablando de los 10,000, los 20,000 o 30,000 likes de fama. O tu post que se hizo viral. Y es tan efímero eso. Tan efímero, con gente que a veces pasa por ahí y ni siquiera aprecia o ve lo que tú estás haciendo. Hoy vivimos con esa exageración de la atención. Algo de lo que yo creo nosotros tenemos que poco a poco ir escapando o drásticamente escapar. Nuestra atención como discípulos debe de solamente pensar en un espectador. Bueno, en este libro que yo leí pequeño, para ir más o menos concluyendo en el día de hoy, que para mí fue algo un antes y un después, o sea, me marcó muchísimo, decía, interpretando algo en Corintios de Pablo. Un libro pequeñito. La pena fue que no lo traje para mostrarlo, para que ustedes lo puedan leer. Pero voy a ver si cuando publiquemos esto en redes sociales hago la referencia del libro o pongo la imagen en este justo momento. Hablo con la gente que van a hacer la parte de edición. Que él dice, Pablo, en un momento, hablaba de que el ser humano vive su día a día, accionando, esperando el juicio del resto. Aprobación o desaprobación. O sea, y hace el ejemplo de Madonna. Que Madonna, cada vez que va a un concierto y tiene una nueva producción musical, le preguntan y se está buscando usualmente calar mucho más como la mejor artista. Pero usualmente eso tiene una fecha de caducidad y tiene que renovarse de nuevo. Claro. Dice que el cristiano, con el nacimiento, con la muerte del Señor, como Él nos libró del pecado, tenemos el juicio previo ya. Nos corresponde vivir de acuerdo a ese juicio, de forma correcta. O sea, lo tenemos antes. Y que el cristiano usualmente, real cristiano, deja de vivir para la aprobación del resto. Y dice en esa parte de Corintios, dice él, no recuerdo la misma, tú sabrás, dice, es que lo que ustedes piensen o sientan por mí, me da lo mismo. E incluso lo que yo pueda pensar yo en este momento de mí mismo, me da lo mismo, porque yo me doy al Señor en este momento. Claro. Y por eso le he dicho a muchas personas que me han hecho preguntas de mí, digo, es que yo sigo siendo el mismo en cierto sentido, pero no me debo a ti, yo me debo a Él ahora. Claro. Yo muchas veces hacía lo mismo, pero la intención era agradar a un mundo decadente, donde no importa lo que yo quiera demostrar, al fin y al cabo el otro va a tener su opinión. Y una opinión no me define a mí. Es tu visión de mí que usualmente depende mucho de ti. Claro. Entonces, claro, reitero, yo quiero en Vida Sana lo mejor para todo el mundo, en mi visión, lo que yo pueda aportar. Una visión distinta. Fíjate cómo era la nueva pirámide nutricional. Resulta que es la que yo vengo abanderando, yo y muchas personas como yo, hace 15, 20 años. Pero tú perdiste 15, 20 años de salud de tu vida confiando en aquellas personas que tú no le importas. Claro. Luego la parte de crecimiento intelectual. Yo vengo aquí con Antonio Gómez o con Checo o otras personas para que vean personas que son referentes para mí en la parte de pensamiento crítico, lecturas independientes y en la parte espiritual, que es lo que yo entiendo que es la obra máxima de cualquier ser humano, es todo lo anterior, utilizarlo para llegar a esta dimensión, la parte de la espiritualidad, porque no hay forma de ser correcto alejado de esto. Así es. Fausto, gracias por estar con nosotros, viejo. Gracias a ti, men. Qué bueno verte, viejo, ¿eh? Igual, y qué bueno que tú abras este espacio para que hablemos del principal amor. Lo vamos a seguir haciendo. Yo sé que tú tienes muchísimos viajes por tu trabajo. Señores, Fausto había montado un avión y no son viajes de vacaciones. Vas ahora para Bolivia. Vas a Filipinas. Luego Indonesia, Zambia. Metido por unos campos por ahí, bregando con gente que a veces no habla ni siquiera su idioma, llevándole la palabra del Señor. Fausto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Señores, gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Hasta la próxima.